6:51 de la mañana, seguimos con más de Primera Página. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional y también jefe de la fracción del partido Primero Justicia. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página. Gracias, Daniela. Saludo a todos los que nos ven hoy. 6 de agosto del año 2019. Amanecemos con informaciones destacadas en el ámbito internacional que afecta a Venezuela. Tenemos la información destacada de que el gobierno de Donald Trump bloqueó activos del gobierno de Nicolás Maduro en Estados Unidos, y también el día de hoy se lleva a cabo en Lima en la reunión de 59 países en relación también a Venezuela, el Grupo de Lima activo con la situación venezolana. Sobre este bloqueo o esta congelación de bienes, queremos saber su posición, además si esto es solamente para el gobierno de Estados Unidos o si es un bloqueo para Venezuela. Bueno, fíjate, lo primero que hay que destacar es la situación en la cual se encuentra Venezuela hoy en día después de estos 20 años de desgobierno de primero Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro. Hay que hacer una referencia del nivel de endeudamiento que tiene Venezuela hoy en día. Ese endeudamiento ha comprometido los activos de la República y, por supuesto, ha comprometido la propia calidad de vida de los venezolanos. Tenemos un país destruido. Yo creo que esta medida contribuye en el sentido de que podría evitarse que las acciones que hay hoy en día, mientras tenemos un ejecutivo que no representa la voluntad del pueblo venezolano y no representa sus intereses, vengan a ejercerse acciones como el tema de los bonos y activos que tenemos en el exterior. Por eso, esa medida podría ayudar a proteger nuestros activos. El gobierno de Estados Unidos toma esta opción y el gobierno venezolano siempre ha tenido como bandera que el bloqueo, la guerra económica no les permite gobernar, y por eso el país se encuentra en la situación económica y política que está. Nuevamente utilizan esto, puede ser como excusa o no. Quiero saber su posición. Mira, yo te pongo un ejemplo. Cuando nosotros investigamos el tema eléctrico, crisis que vive toda Venezuela hoy en día, no hay ningún rincón que se salve. En Caracas tal vez la vivimos en menos grado, pero permanentemente se nos va la luz. La crisis eléctrica se inicia con una declaratoria de emergencia en el 2009. No aparecía por ningún lado ningún tipo de sanciones. Y nuestra investigación da que se robaron 30.000 millones de dólares, por ponerte un ejemplo. Si nosotros vemos los casos que hay en los Estados Unidos y en España sobre el robo del dinero, hablamos de 10.000 millones por un lado con Cheira y Rincones. O sea, ha habido un hurto a la nación, un saqueo a la nación que viene desde hace muchos años, y esa es la consecuencia o la causa de que tengamos, esta situación tan grave que viven los venezolanos. No hay ningún tipo de sanciones o de medidas de la comunidad internacional y del mundo libre para liberar a Venezuela que sean los responsables de lo que está pasando. Los responsables de lo que está pasando son quienes hoy están en Miraflores y acabaron con el erario público nacional, y eso lo podemos ver en cuanto caso hay. PDVSA la liquidaron, crearon un Fonden, ese Fonden manejó más de 156.000 millones de dólares y no hay una factura que pueda justificar para dónde fue ese dinero de los venezolanos. Supuestamente había una inversión que debería haber generado para los venezolanos aproximadamente 30.000 megavatios nuevos de generación, más los 20.000 aproximadamente que había. Deberíamos tener como 50.000 megavatios de generación eléctrica. Nosotros consumimos 6.000, es decir, casi 10 veces más de la generación eléctrica que consumimos. Deberíamos tener energía eléctrica para votar. Eso se lo robaron. Eso está en los bolsillos de los delincuentes que han manejado a Venezuela. Esas son las razones por las cuales el país está en quiebra. Esas son las razones por las cuales los venezolanos pasan hambre. Esas son las razones por las cuales los venezolanos sus ingresos no alcanzan, porque es la política hiperinflacionaria que generó quien hoy está en Miraflores, lo que hizo que nuestros salarios se convirtieran en sal y agua y hoy estén en un monto prácticamente inexistente. ¿Desde cuándo el bolívar no sirve? ¿Desde que hay sanciones o de antes? El bolívar fue destruido totalmente y lo vemos hoy. Hoy tú te metes en la página del Banco Central y el bolívar, ese soberano nuevo que hablaba el señor de Miraflores, está en 12.000 bolívares por dólar. Cuando hablamos sobre estos embargos, quiero conocer cómo va a repercutir directamente al país estas medidas o estas acciones dirigidas al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, tenemos que evaluar en todos sus planos esas acciones. Eso salió anoche. Creo que en una primera lectura podemos ver que protege activos de la nación en el sentido de que evita
que las malas prácticas que ha generado quienes han estado en el gobierno y el endeudamiento atroz en compañía de un proceso de secuestro del país y la incapacidad de poder generar una política de reestructuración de la deuda acompañada de crecimiento económico, de recuperación de nuestra industria petrolera, porque ese es otro tema. ¿Quién destruyó nuestra industria petrolera? ¿Las sanciones? ¿O ha sido este gobierno? Yo recuerdo haber denunciado en la Asamblea Nacional cuando teníamos ya una producción que estaba por el 1.900.000 barril y bueno, fue sustituido el presidente anterior, pusieron a Quevedo y Quevedo hablaba de un incremento de 1 millón de barriles diarios nuevos y bueno, ¿qué ha ocurrido hoy? Estamos por 700.000 barriles de petróleo, así que para poder atender el endeudamiento que se fue en corrupción, o sea, si nosotros vemos el saldo de los bonos que debe la República, de la deuda comercial que tiene la República, y lo comparamos con todas las denuncias que hay de corrupción, ahí vemos que esa deuda no fue para incrementar la infraestructura venezolana, para mejorar la calidad de vida de Venezuela, para mejorar su capacidad económica, se fue para los bolsillos de la corrupción. Esa es la verdadera situación de la crisis y pareciera que eso en un primer momento nos ayuda a eso. Lo otro que hay que comprender... Eso lo vamos a ver en la próxima parte porque nos corresponde realizar el corte obligatorio. Son las 6:57 de la mañana. Vamos a seguir viendo este análisis que nos está realizando el diputado a la Asamblea Nacional Jorge Millán y también jefe de la fracción parlamentaria de Primera Justicia en la próxima parte, invitándolos a que continúen en nuestra sintonía.